Hola, muy buenos días o buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Alianza Anticorrupción UNCAC, les doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con la Contraloría General de la República para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción de este año, este 9 de diciembre del año 2020. El objetivo de este webinar es introducir a la discusión sobre la nueva Constitución el impacto que puede tener en la capacidad del país de prevenir y enfrentar la corrupción, así como los estándares de participación, transparencia y conducta de la Convención Constitucional con el motivo de esta conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Hoy nos acompaña el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, que dará unas palabras de bienvenida. Posteriormente tendremos una breve presentación de Marcela Ríos, representante residente asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile. Y posteriormente las exposiciones de dos panelistas, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, y Luis Cordero, director de Espacio Público. Y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas, terminando en aproximadamente 1 hora o 1 hora 10 minutos a partir de este momento. Entonces, para dar inicio inmediatamente, me gustaría invitar en este momento a que el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, pudiera dar palabras para iniciar este evento. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, muy buenos días a todas y todos. He preparado unas breves palabras para esta ocasión. Bueno, con ocasión del Día Mundial contra la Corrupción, que se conmemora hoy, 9 de diciembre, quiero en primer lugar agradecer a nuestros expositores, a Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, a Marcela Ríos, representante residente del PNUD en Chile, y al profesor Luis Cordero, quien es profesor de Derecho Administrativo y director de Espacio Público. Esta actividad la realizamos todos los años, dentro del marco de la Alianza Anticorrupción, que, como tal vez saben, es una instancia de reunión entre los órganos públicos, que en general son aquellos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, el sector privado, representado por distintas asociaciones gremiales, y la sociedad civil organizada. Y esto pone de manifiesto la importancia de formar alianzas para alcanzar mejores estándares de integridad pública, tal como lo señala el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, o sea, formar alianzas para alcanzar los ODS, dentro de los cuales está el número 16, que es instituciones sólidas. El título de este seminario tiene un carácter prospectivo. Hemos invitado a nuestros panelistas a que nos entreguen su visión respecto a si debería recogerse y cómo debería recogerse en la nueva Constitución el valor de la integridad pública y también el principio de transparencia. Antes de devolver la palabra al moderador de esta actividad, quisiera plantear dos elementos que modestamente propongo que se tengan en cuenta y que creo deberían ser considerados, al menos en la discusión del texto de la nueva Constitución. En primer término, la no regresión y progresividad en materia de probidad. Si bien esto puede valer para otros ámbitos, como la no regresión en materia de protección del medio ambiente o de los estándares, por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, debería ser también una cláusula de cierre en materia de derechos sociales, y en particular respecto de la integridad pública. En aplicación de una cláusula de no regresión, el estándar existente debe ser considerado como un piso mínimo, no como un techo, y este no puede disminuirse. Por ejemplo, en materia de probidad, no podríamos retroceder en materia de declaración de intereses y patrimonio, o en materia de transparencia deberíamos profundizar la transparencia activa y no retroceder a la misma. Pero además, este debe ser un estándar a partir del cual se debe avanzar progresivamente para alcanzar de manera permanente mejores niveles de integridad pública. O dicho de otro modo, dado que la corrupción es un germen dañino para la democracia que va variando de forma permanente, los instrumentos diseñados para luchar contra la corrupción deben ser adaptados y perfeccionados permanentemente, ya que se trata de un flagelo que muta en el tiempo y en el espacio. En segundo lugar, está el rol del control externo. Me preocupa el futuro del control externo en la futura Constitución. Y en particular me preocupa el futuro de la Contraloría. No en términos personales, sino que me preocupa en términos institucionales.
Y con esto quiero decir que me preocupan los intentos que ya comienzan a manifestarse de coartar de alguna manera las funciones y las facultades de la Contraloría General de la República, o incluso de hacerla desaparecer, sustituyéndola por algo distinto. Frente a eso, quiero aquí dar un solo dato. En el Índice Global de Estado de Derecho, que es uno de los más completos respecto del indicador complejo de qué es un Estado de Derecho, y que este se publica anualmente, el parámetro que aparece con mejor posición entre las instituciones chilenas es el de contar con un órgano de control independiente. Esa independencia, la independencia de la Contraloría, es básicamente una independencia política. La Contraloría, en cuanto a control externo de la actuación de la administración, no solo debe existir, sino que también debe guardar como un valor preciado su carácter de independiente. Si algo funciona razonablemente bien, debe mejorarse, pero no achicarse o jibarizarse, menos politizarse y mucho menos eliminarse. Lo anterior tiene un doble objetivo. En primer lugar, el diseño de una Contraloría independiente ayuda a la construcción de un Estado más estratégico en la satisfacción de las necesidades públicas. Esto no lo digo yo, sino que es lo que ha dicho la propia OCDE respecto de las entidades de fiscalización superior y en particular respecto de la Contraloría chilena. Sin embargo, cuando la Contraloría ejerce su rol, lo que subyace en realidad es un entendimiento de la función política. En efecto, si la política es el manejo del Estado, hecho por personas probas, competentes y que realmente tengan vocación de servicio público, esta triada es algo que debería estar en la base de toda la administración y de todo gobierno, con independencia del color político, del nivel jerárquico o de la función que se cumpla. Por el contrario, mientras esta triada no ocurra, los órganos de control como la Contraloría, cuando ejercen su función de manera independiente, van a ser siempre vistos como una molestia, un impedimento, un estorbo para la actuación libre de quien está en el poder, cosa que no es posible en realidad concebir cuando se trata de lo público. Eso explica cómo, frente a un órgano como la Contraloría, mientras no sea sumiso y afín, el poder, sea quien fuere que lo detente, instará por el cambio institucional. Lo anterior, este control externo e independiente, no quiere decir que la propia Contraloría esté libre de controles y contrapesos. Así, el perfeccionamiento de vías judiciales de revisión e impugnación de sus propias actuaciones, o una rendición de cuentas en el sentido de accountability, es decir, una rendición que sea amplia respecto de su labor, que sea amplia e intensa, por ejemplo, respecto del Congreso, deberían ser herramientas de contrapeso frente a las facultades de control externo. Y el segundo objetivo aquí me parece algo tan relevante como el anterior. El diseño institucional, es decir, de un órgano de control externo independiente, que se consagre en la nueva Constitución, debería permitir alcanzar algo que pienso que debería estar consagrado como un derecho superior de la ciudadanía, que es el derecho a la buena administración, en que lo público se gestione en aras de un interés común, utilizando los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. La administración pública se debe regir por las 4 E: eficacia, eficiencia, economía y ética. Y en esto también puede cumplir un rol clave el control externo e independiente como el de la Contraloría. Quedo hasta aquí con estas ideas preliminares. Reitero mis agradecimientos a nuestros expositores, quienes con sus reflexiones nos permitirán poner de relieve el valor de la integridad pública y el principio de transparencia como 2 elementos que, de alguna manera, deberían estar presentes en el texto de una próxima Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, por sus palabras de inicio de este webinar. Aprovecho de indicarle a las personas que nos están escuchando y viendo hoy que pueden formular sus preguntas a través de la plataforma y habrá un espacio para responderlas hacia el final de las exposiciones. Ahora damos la palabra a Marcela Ríos, representante residente asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, que dará una presentación breve sobre la materia de este webinar. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, primero saludar al Contralor Jorge Bermúdez, presidente del Consejo de Transparencia, Gloria de la Fuente y Luis Cordero. Muchísimas gracias por estar aquí, digamos, por compartir este espacio para nosotros desde el PNUD.
Este es un día muy relevante, como decía el Contralor, llevamos muchos años organizando desde la Alianza Anticorrupción la conmemoración de este día, habitualmente de manera presencial, con muchas de nuestras colaboradores, con los integrantes de la Alianza. Estamos ciertamente en un momento particularmente complejo para la humanidad, enfrentando esta crisis que no es solo una crisis sanitaria, sino que también es una crisis de gobernanza. Se conmemora el Día Anticorrupción este año bajo el lema de una recuperación con integridad. El llamado del secretario general justamente es a enfrentar la corrupción en tiempos de COVID, pensando que la corrupción puede socavar de manera muy importante los esfuerzos que están haciendo los gobiernos y las instituciones a lo largo de todo el planeta para enfrentar la pandemia, pero también nos puede hacer retroceder de manera severa en los objetivos de desarrollo sostenible y en la Agenda 2030 que estaban pensadas a ser cumplidas al 2030. En Chile, como en todo el mundo, se está trabajando fuertemente para enfrentar la corrupción en el marco de la pandemia, y desde ahí, desde la Alianza, también hemos estado colaborando en ese sentido a lo largo de este año con recomendaciones permanentes. El tema que nos convoca es de suma importancia, y para Naciones Unidas la construcción de marcos constitucionales está a la base de la posibilidad de construir sociedades más justas, sistemas democráticos más inclusivos, las instituciones y los pactos sociales amplios, los acuerdos sociales políticos, están a la base de la posibilidad de construir contratos sociales que permitan avanzar al desarrollo. Por eso es que una constitución, no solo en su contenido, sino que también de manera muy relevante a través del proceso que lleva a redactar una constitución, son esenciales para pensar en construir pilares que puedan ser sólidos para anclar un contrato social, un nuevo pacto social para el país. Y por eso hemos visto y seguimos promoviendo, no solo en Chile, sino que en otros países que enfrentan procesos constituyentes, estos procesos como una ventana de oportunidad, como una ventana, y en el caso de Chile en particular, al generarse este proceso al mismo tiempo que estamos enfrentando la pandemia del COVID, nos proporciona como sociedad, como país, una oportunidad no solo de repensar las normas, las reglas, sino que también las formas de relacionarnos con el entorno, con el medio ambiente, y también pensar respecto de la estructura del Estado, las reglas del juego. Por eso nos parece esto tan importante. Las preguntas que planteamos para orientar este seminario son trascendentales para lo que viene hacia adelante. ¿Qué innovaciones debe tener una nueva constitución para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en Chile? ¿Cómo puede participar la ciudadanía para que una nueva constitución tenga mejores herramientas para prevenir la corrupción? ¿Cómo se va a garantizar en esta nueva constitución el derecho al acceso a la información? ¿Qué órganos o autoridades estarán a cargo de combatir la corrupción en la nueva constitución? ¿Deben establecerse un órgano especializado de combate a la corrupción? O mantenerse el sistema desconcentrado que tenemos hoy día? ¿Se puede asegurar la probidad como un principio, entre otras interrogantes? Desde el trabajo de Naciones Unidas a lo largo del mundo y a lo largo de las últimas décadas, nosotros hemos venido acompañando, y el PNUD en particular, hemos venido apoyando distintos procesos constitucionales, y quiero volver a hacer hincapié en la relevancia de tener una discusión no solo sobre el contenido del texto, sino que la forma en que ese texto es redactado. Y en materia de probidad, integridad, transparencia, acá va a importar tanto las reglas del juego para redactar el texto como el texto final. Y por eso es que pensamos que se viene una discusión muy relevante respecto, que todavía no está zanjada y que va a tener que ser discutida por la propia Convención Constitucional respecto del reglamento y estándares de procedimiento en materias de participación de la ciudadanía, en materia de acceso a la transparencia, al acceso a la información,
transparencia tendrá muchas recomendaciones que hacer, pero también respecto de las declaraciones de intereses por parte de los constituyentes y de quienes participen en el constituyente se empiece. Marcela, parece que tenemos un problema de conexión. No estamos escuchándote y se queda la imagen pegada. Vamos a ver si podemos esperar un momento para... Marcela, puede ser que tal vez bajes el video y solamente quedes con audio. A ver, para poder avanzar, porque parece que tenemos un inconveniente técnico con Marcela Ríos. De un órgano como la Contraloría y otros órganos. Finalmente, por lo tanto, es esencial que la institución pueda, ojalá, reconocer los principios de probidad, de acceso a la información, pero también que se dé a la competencia de buenas prácticas. Marcela, tenemos un problema con la conexión y ha estado bastante interrumpido. Sí, Francisco, hay que proseguir. Marcela está con inconveniente en su conexión a internet, así que para que prosigamos, por favor. Ya, podemos seguir con Gloria de la Fuente. Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, es cientista política de la Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y ha realizado actividad docente en diversas universidades del país en materias vinculadas a transparencia y calidad de la democracia. Gloria ha desarrollado una estrecha labor en torno a temas de transparencia, trabajando como consultora al Consejo para la Transparencia y la Red de Transparencia de Acceso a la Información Pública. Y también se ha desempeñado como directora de proyectos en Chile Transparente y ha sido parte del directorio de la Fundación Proacceso. Anteriormente trabajó también en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y hasta el 29 de octubre de 2020 ocupó la presidencia de la Fundación Chile 21 hasta, digamos, iniciar su presidencia en el Consejo para la Transparencia. Es también integrante del Consejo Asesor Permanente para la Reforma del Estado y se ha desempeñado como analista política en diversos programas radiales y televisivos. Entonces, sin más, adelante, por favor, Gloria. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Contralor, a Jorge Bermúdez, a Marcela Ríos, que la escuchamos, la alcanzamos a escuchar con algo de interferencia. A Luis, por cierto, un honor compartir con él la mesa de conversación. Y agradecer también a la Alianza Anticorrupción en este Día Internacional contra la Corrupción, porque creo que es muy importante que todas las instituciones en la práctica, públicas, organizaciones internacionales, el mundo privado, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, seamos parte de un espacio de conversación donde nuestro compromiso sea fundamental, sea efectivamente lograr combatir la corrupción. Porque en la práctica lo que hace la corrupción es no solamente dañar la fe pública, que es más o menos lo más obvio y que es parte importante de lo que quisiera abordar hoy día respecto a la crisis de confianza en las instituciones, sino que creo que profundiza la desigualdad,
pero sobre todo instala en las sociedades democráticas una cosa que es bien compleja de combatir, instala la desesperanza. Y yo creo que eso es importante a la hora de pensar cómo enfrentar el futuro. Tengo una presentación para poder compartir con ustedes con algunas ideas de cosas que hemos generado desde el Consejo. Y se alcanza a ver, ¿no? ¿Me confirman, porfa? ¿Se ve? Sí, se está viendo. Falta solamente poner el modo de proyección. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Entonces, lo que quisiera plantearles es una reflexión respecto al principio de transparencia en la nueva Constitución, entendiendo que nosotros desde el Consejo llevamos ya un tiempo trabajando en dos ámbitos fundamentales que tienen que ver con el proceso constituyente propiamente tal, ¿no? Uno tiene que ver propiamente con algunos aspectos del reglamento y de las reglas del juego para el funcionamiento de la Convención Constitucional, y otro una mirada más amplia que tiene que ver con los contenidos de la Constitución, ¿no? Y cómo pensamos que esto deberá ser ahí. Pero para poder introducir esta discusión, quisiera también contextualizarla, y esto para contextualizar tiene que ver fundamentalmente con aquello que hemos llamado en Chile la crisis de confianza en Chile, ¿no? Y que también ha trabajado por lo demás el PNUD en sus informes de autoauditoría de la democracia, particularmente el último que se hace cargo de las mediciones de los últimos 10 años, que creo que da justamente en el clavo de aquello que hoy en día nos convoca respecto a la dificultad que tenemos, ¿no? Y cómo todo este proceso también se da en marco de una crisis de confianza que creo que debe preocuparnos a todos, porque finalmente se termina transformando esto en un flagelo para el propio sistema político, para la propia democracia. Algunos datos que son, creo, relevantes. Primero, el estudio ICREO de la Universidad del Desarrollo en 2020 revela, por ejemplo, que desde el 2015 no ha aumentado el nivel de confianza en las instituciones públicas o privadas, ¿no? Aquí tenemos evidentemente un problema que han dado cuenta muchos estudios, decía el PNUD además, entre otros de ellos, pero creo que hay una constatación bien importante respecto a lo que veníamos arrastrando incluso antes del estallido social. Luego, el 25% de los chilenos confía en el sector privado y el 23% en el sector público, de acuerdo a nuestro Estudio Nacional de Transparencia, el último del año 2019. Y en general, vemos en la encuesta bicentenario de la Universidad Católica del año 2019 que se releva algunas cosas que también están en el marco de esta crisis de confianza. 23% confía mucho, bastante en las Fuerzas Armadas, 10% en las empresas, 9% en los tribunales de justicia, bueno, y en general las instituciones de la política sabemos más o menos cuál es el estatus al punto que 1% apenas señala confiar en los partidos políticos, ¿no? Y obviamente en el marco de una crisis de la democracia representativa, que no solamente es nuestra, en el mundo, siguen los partidos políticos de todas maneras cumpliendo un rol fundamental y hay que mirar con detalle qué es lo que ocurre en la práctica ahí. Luego, obviamente también en el marco de la crisis de confianza en el sector, en general la confianza en Chile, en las instituciones en general, esto no es solamente el correlato que tiene con las encuestas, también hay obviamente un contexto que ha facilitado algunas cosas y eso que está además en el marco justamente de casos de corrupción o de irregularidad o ilícitos que se han cometido, también hay una mella importante en la confianza en ese cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en la práctica en este marco? Irregularidades en el sector público, como el Milico Gate, el Paco Gate, caso del Sename, polémica en los jueces de Rancagua, cifras del IPC de línea, acusación de vulneración de derechos humanos, a propósito del estallido social, cifras de contagiados COVID-19, entre otros, todo en un marco en la práctica que con diferencias, por cierto, respecto al caso que se trata, respecto al ilícito que se trata o respecto a la vulneración de derechos fundamentales, pero que contribuyen sin lugar a duda a la crisis de confianza en nuestro país. Y eso acompañado, por cierto, a propósito de la situación que vimos particularmente en el mundo privado, el acompañamiento de una sensación de abuso de poder por parte del sector privado, que es bien importante, porque además, de nuevo, la lógica de la fe pública no se trata solamente de la fe pública, se trata de la vulneración y finalmente de profundizar la desigualdad, que es lo que la corrupción le hace finalmente como mella a las instituciones, a los sistemas políticos. Y tenemos claramente el caso de la colusión de alimentos básicos, las platas políticas, el tráfico de influencia, perdonazos tributarios, entre otras cosas, digamos, que generan también y que no contribuyen en nada a este clima, ¿no? Ya sabíamos, de hecho, y antes del estallido social, que el informe del PNUD del 2017 sobre desiguales, el título del informe, presentó bastante evidencia sobre la estructura de desigualdad del país que va más allá
de la desigualdad más obvia, ¿no? Que la desigualdad en torno a la distribución del ingreso, sino que hay aquella desigualdad que tiene que ver finalmente con el trato, con la sensación de abuso, que es una cuestión importante que nos debe convocar como sociedad también a reflexionar qué es lo que nos ha pasado y cómo enfrentamos esto a propósito de la oportunidad que nos entrega el proceso constituyente. Y obviamente también un ejemplo del descenso de la confianza en las instituciones son Carabineros, PDI, Armada, las Fuerzas Armadas, el Ejército en general, la Fuerza Aérea, etcétera, entre otros, que también son parte de ese mismo mapa. Entonces, en ese cuadro nosotros decimos, y es lo que sostenemos permanente desde el Consejo, que la transparencia es cada vez entonces más valorada y más demandada. ¿Por qué? Porque entendemos en la práctica que la garantía del acceso a la información pública es un eje fundamental en un Estado democrático de derecho, y eso sin lugar a dudas, digamos, ¿no? Reconociendo un derecho fundamental como el derecho a acceso a la información pública. Y también entendemos que la labor de los organismos garantes del acceso a la información es vital también en la vida democrática. Nosotros decimos, hacemos una contribución fundamental en la práctica porque no solamente reconocemos un derecho fundamental, contribuimos efectivamente a la existencia de Estado de Derecho, porque lo que hace finalmente el acceso a la información pública en esta lógica más instrumental respecto al principio de transparencia es lograr combatir la corrupción, poner luz ahí donde existe opacidad. Sin lugar a dudas también facilita el control social y de la misma lógica también ayuda a combatir la corrupción, y es un derecho llave también porque efectivamente el acceso a la información pública se transforma en el ejercicio o en un instrumento que permite el ejercicio de otros derechos. Y sabemos también que tenemos una conciencia, en la lógica de una transparencia que es más valorada y demandada también, sabemos además que tenemos algunos otros antecedentes que hacen del derecho a acceso a la información pública y de la ley de la transparencia, y en ello la creación también del Consejo para la Transparencia, una institución que es relevante dentro de este marco de un ecosistema de probidad, transparencia y por supuesto combate a la corrupción. Primero, sabemos que, y estos son algunos datos de nuestro Estudio Nacional de Transparencia, si el año 2009 el 78% de las personas creía que todas las personas tenían derecho a acceder a la información de los organismos públicos, en el 2019 este porcentaje subió al 93%. Es decir, el acceso a la información pública, la transparencia como un valor, pero el acceso a la información pública como una de sus herramientas fundamentales pasa a ser relevante entonces para la ciudadanía en estos tres ámbitos que decía que tiene en el fondo el acceso a la información pública como objetivo. Luego, en Chile, el 86% de los ciudadanos considera que la transparencia es necesaria. La transparencia en rigor se ha transformado en una muy buena palabra. En una lámina que viene a continuación vamos a ver cuánto eso, en el fondo, esa buena palabra finalmente se ha ido instalando, y por lo tanto es muy necesario considerar cómo instrumentalmente le damos en el fondo cabida, ¿no? Ha sido útil en la práctica desde el punto de vista de lo que ha sido la experiencia del Consejo para la Transparencia en sus 12 años de existencia, porque ya sabemos que más de 100 irregularidades se han identificado por medio del uso de la Ley de Transparencia chilena, ¿no? Es parte importante del mapa que hemos ido levantando a propósito del ejercicio, por ejemplo, relevante que hace la sociedad civil o que hacen los propios medios de comunicación en esta lógica de la accountability social. El acceso a la información pública se transformó en una herramienta útil en ese marco. Luego, más de 1.300.000 oportunidades, un ciudadano ha solicitado información en un servicio público. Esto es lo que nos dice nuestra plataforma, nuestra plataforma en materia de transparencia, que efectivamente a partir del portal de transparencia nos permite, y donde hay más de 90% de los órganos obligados, los sujetos obligados inscritos en la plataforma, donde tenemos esas cifras relevantes, ¿no? En 12 años, más de 1.300.000 solicitudes de acceso a la información pública es una cifra relevante. Y de amparo, es decir, el reclamo que ocurre en segunda instancia, una vez que se deniega la información, no hay conformidad respecto a la información que tienen que entregar los organismos públicos, 43.500 veces personas han recurrido al Consejo en esta materia, ¿no? Siguiendo con datos que son relevantes, 93% de las personas señalan que organizaciones o empresas que reciben fondos públicos deberían tener obligaciones de transparencia. En ese marco, la Ley de Transparencia 2.0 se hace cargo de algunos de esos ámbitos, de aumentar, de hecho, los sujetos obligados y algunas obligaciones. En materia de transparencia creemos que es posible avanzar todavía mucho más, pero que hay una discusión importante que se ha instalado. Luego, y lo decía hace un rato atrás, 93% de las personas mencionan que las empresas de servicios públicos, agua, electricidad, transporte, etcétera, deberían tener obligaciones en materia de transparencia.
y 92% manifiesta que las empresas con fines públicos, ISAPRE, FP, clínicas, universidades privadas, otros, deberían tener obligaciones en transparencia. Ahí, como decía, la ley de transparencia 1.0 se hace cargo de algunas de estas cosas, otras las deja fuera. Yo creo que hay una discusión pendiente en esta materia de cara a lo que viene además en el proceso constituyente. La OEA además acaba de sacar su ley modelo 2.0 después de 10 años, y hay una oportunidad ahí también para mirar cómo el principio de transparencia y cómo particularmente el acceso a la información pública logra efectivamente logra su cometido respecto a la ciudadanía, respecto al reconocimiento de derechos fundamentales, ampliando también sus posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son algunos beneficios de la transparencia? La transparencia facilita la habilidad ciudadana de observar e informarse acerca de los procesos de decisión pública. Decía hace un rato atrás, pone luz ahí donde hay sombra. Permite el control social ahí donde a veces es imposible porque no tenemos los instrumentos para hacer ese control social. Además, la transparencia es un medio para informarse, opinar y tener una postura crítica respecto a la gestión pública. Mientras más información tenemos y tenemos la posibilidad de acceder a ella, por cierto, tenemos más instrumentos para tener una información, procesos deliberativos, incluso la posibilidad de generar mayor participación ciudadana en la práctica con instrumentos claros que provienen desde la propia administración del Estado. También decía que el derecho a acceso a la información pública es considerado no solamente una herramienta contra la corrupción, no solamente una herramienta para el control social, también un derecho llave, ¿no? Y esto lo hemos acuñado de manera muy importante, no solo del Consejo, hay una experiencia también en América Latina, en el mundo que nos habla de esto, es porque efectivamente el acceso a la información permite la puerta de entrada al ejercicio muchas veces de otros derechos. Derechos que sabemos que en la práctica existen, que se pueden hacer exigibles a través del conocimiento justamente de este derecho y poder en la práctica generar otros nuevos derechos. Ha sido, por ejemplo, muy relevante a propósito de la pandemia, la importancia de que no solamente existan políticas de ayuda a propósito de las consecuencias económicas, sino que además sean claramente consideradas, conocidas y los ciudadanos tengan posibilidad de acceder a información relevante respecto a cómo se generan estas prestaciones, ¿no? También sabemos, y esto es muy importante a propósito de los convenios y tratados internacionales que ha suscrito nuestro país y que por lo tanto en un proceso constituyente que viene a continuación son también un marco de referencia relevante. Nosotros hemos reconocido la transparencia como un estándar internacional a propósito de nuestra suscripción de varios tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como señalaba el Contralor y Marcela Ríos. Señalaba recién la ley modelo de la OEA 2.0 que establece nuevos estándares muy relevantes dada la experiencia de nuestra región en esta materia. Y a su vez, el derecho a acceso a la información pública cuenta además con reconocimiento constitucional en varios países del mundo, ¿no? Con conocimiento expreso, con reconocimiento constitucional implícito o sin reconocimiento constitucional, que también existe un volumen importante de países. Lo que hay es una discusión importante sobre un principio fundamental que debiera ser parte del proceso que nuestro país inicia sin lugar a dudas. También existe una necesidad de transparencia en el proceso constituyente y esto es lo que es parte importante de la discusión que nos convoca hoy en día y toda la revisión anterior es para llegar finalmente hasta acá. ¿Por qué es importante entendemos la publicidad o la necesidad de la transparencia en el proceso constituyente? Primero, para la publicidad de los actos del propio órgano constitucional. Un órgano constituyente creemos que debe ser caracterizado por la transparencia de sus actos, así como se ha instalado al principio en la práctica en la sociedad chilena, a propósito de lo que ha sido la experiencia del acceso a la información pública, la ley de transparencia, entendemos que aquí es fundamental considerar la transparencia en los actos del propio órgano constitucional, porque en esto se juega también la confianza y la legitimidad del proceso, y es importante, entendemos, tener eso a la vista. Luego, para la participación, como decía, la legitimidad del proceso, la sinergia entre el acceso a la información pública y la participación hace que las expectativas ciudadanas también se moderen, se ajusten al resultado, pero además que las personas confíen. Una de las constataciones que hacen nuestros propios estudios en materia de transparencia y acceso a la información, en la encuesta nacional que hacemos de transparencia, es que en la medida que las personas conocen que existe un derecho a acceso a la información pública, lo usan, tienden a confiar también más en las instituciones porque saben que tienen una herramienta efectivamente para esto. Y entonces, ¿qué es lo que decimos en la práctica? Impulsar una herramienta o la transparencia más bien para la confianza, que nos parece que ahí es donde hay un desafío muy fundamental de cara a lo que viene hacia adelante respecto al proceso constituyente. Uno,
entendemos como, y creo que aquí estamos trabajando como en dos ámbitos distintos. Uno es instalar la transparencia como base de la Convención Constitucional, que tiene que ver básicamente con algunas reglas que ya están definidas y la necesidad de mirarlas, y otras que se tienen que definir. Las ya definidas tienen que ver, como lo decía bien el Contralor y Marcela, la gestión de intereses y lobby, por ejemplo, que está expresamente contemplada y que fue, de hecho, parte de las reglas del juego que se fijaron para el trabajo de la Convención Constitucional, ¿no? Y ahí creemos que hay una buena noticia, sin perjuicio que probablemente habría algunas cosas específicas que mirar. Declaraciones de patrimonio de intereses también está contemplada y también creemos que es una buena medida, ambas medidas en un marco de un ecosistema en materia de transparencia y probidad, contribuyen a que efectivamente el ejercicio de los convencionales constituyentes sea de cara a la ciudadanía, administrando de manera adecuada los conflictos de interés y evitando eventuales actos de corrupción. Y creemos que ahí hay una cuestión importante. Pero no hay referencia al acceso a la información pública, ni activa, ni pasiva, ni la publicidad de las sanciones, y tampoco hay un órgano de control interno. Ahora, estos dos últimos puntos, que creemos que son parte de ese ecosistema de probidad, transparencia y anticorrupción, sobre el cual debiera funcionar el órgano constitucional, en la práctica van a ser sujetos, y así está definido en el proceso, del propio órgano constitucional, que se tiene que definir sus propias reglas del juego para poder funcionar. Creemos que ahí hay una oportunidad única y muy relevante. Para que este ecosistema esté completo, funcione de manera adecuada, el reglamento tiene que hacerse cargo de materias que tienen que ver con acceso a la información pública, ¿no? Tanto activa como pasiva, la publicidad de las sesiones en general, y aquí hay una discusión muy relevante que dar y que en la práctica, además de los otros elementos de este ecosistema, es lo que se va a jugar parte importante de la confianza, ¿no? Y por último, la existencia de un órgano de control interno. Hoy en día el Congreso Nacional, en la práctica, el Poder Judicial, las autonomías constitucionales, la discusión además que se está perfeccionando la Ley de Transparencia 2.0, tienen órganos de control interno, dado que no están sujetos al control del Consejo para la Transparencia. En este caso es particularmente relevante porque el Consejo para la Transparencia es un incumbente también en la discusión del proceso constitucional. Pero hay que generar instancias de control interno respecto a la existencia del control en el fondo, de este ecosistema que deberá funcionar adecuadamente, ¿no? Por lo menos en materia de acceso a la información. Y por último, en materia... ¿sí? Un par de minutos más, por favor, para... Me queda solo esta lámina, de hecho. Bien. Ok, gracias. Ok. Y por último, respecto a la nueva Constitución, ya no solamente sobre el reglamento, que era lo anterior, del ecosistema, sino que sobre el contenido, cuestiones importantes que nos parece relevante considerar. Ecosistema de defensa de derechos fundamentales y control. Si hay algo que fue producto del estallido social y de lo que presentaba al principio, justamente tiene que ver con esta idea de la defensa de los derechos fundamentales. ¿Quién defiende a los ciudadanos frente a vulnerabilidades en sus derechos? Y aquí creemos que es importante hablar de un ecosistema de defensa de derechos fundamentales y control, un ecosistema de probidad y transparencia. He dicho en este rato, a propósito que tenemos varias normativas que en la práctica han funcionado, probablemente la mirada armónica sobre esto es una oportunidad para el nuevo texto constitucional. El Consejo para la Transparencia, lo hemos dicho, lo hemos conversado muchas veces además con el Contralor, no está solo en este sistema, somos varios los que funcionamos, varias las instituciones y las normas que existen en este sistema. Tenemos que procurar que no retrocedamos ni un paso, sino que más bien avancemos, ¿no? En la lógica de lo que nos pide el país. El rango constitucional del derecho a acceso a la información pública es su órgano garante, nos parece que eso es clave también, y en eso hemos estado trabajando desde el Consejo. El rango constitucional del derecho a la protección de datos personales y su órgano garante también nos parece muy fundamental. Y por último, algunas referencias tal vez al gobierno digital o a la innovación pública podrían ser bienvenidas también, en la lógica de que aquí hay habido una gran discusión sobre la reforma del Estado. Sin más, quisiera agradecer entonces la oportunidad para compartir estas reflexiones y estas ideas, esperando que además esta alianza que le ha hecho tan bien a este país, esta alianza anticorrupción que le ha hecho tan bien a este país, la verdad es que siga en esta misma senda, particularmente ahora los desafíos que tenemos como país en el marco del proceso constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias a Gloria, presidenta del Consejo para la Transparencia, por su muy interesante exposición. Aprovecho también de agradecer a las más de 400 personas que en este momento están conectadas y escuchando este webinar. Y pasamos entonces a la última exposición de Luis Cordero, director de Espacio Público, doctor en Derecho, magíster en Políticas Públicas, Convención en Economía y profesor de Derecho Administrativo e Investigación Senior del Centro de Regulación y Competencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
que tiene como áreas de investigación diseños institucionales, procedimiento administrativo, y también es columnista regular en el Mercurio Legal y en el diario La Segunda, y también es socio del área de Derecho Público y Gobierno de Ferrada Neme Abogados. Adelante entonces, don Luis Cordero, 15 minutos para su presentación. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. He preparado una pequeña presentación que quiero compartir. No sé si se ve bien ahí, ¿sí? ¿Me ayudan? ¿Se ve? No se ve la presentación todavía. No, Luis, aún no la comparto. A ver. Ya. ¿Ahí? Ahí sí, hay que ponerle el modo de Ahí voy. exposición. Ahí voy. ¿Sí? Ok. Bien. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a tomar algunas de las referencias que ha planteado el Contralor al inicio. No me he puesto de acuerdo con él, es simplemente que probablemente tenemos coincidencias disciplinares nada más. Y me voy a focalizar esencialmente para aquellas cuestiones que están vinculadas al debate constitucional. Y para eso, solo quisiera recordar algo central que me parece que es clave en el debate que tenemos, bueno, más o menos de dónde viene nuestra trayectoria, ¿no? Si uno entiende nuestra trayectoria, probablemente podrá entender el debate que debamos enfrentar. Cuando la Contraloría se crea el año 27, Chile venía de una gran crisis de probidad. De hecho, desde la crisis de 1891 en adelante, pasando por la denominada República Parlamentaria, lo que había sucedido en Chile era no solo un gran desorden institucional para algunos, sino desde el punto de vista de probidad, uno de los problemas más severos que nosotros teníamos era aquello que se denominaba el patronazgo en el sector público. Y por la otra, es decir, que para estar en el sector público alguien tenía que padrinar a un funcionario, ¿no? Y lo segundo era que teníamos una gran dispersión en la gestión de los fondos públicos. Si ustedes se detienen en el decreto 400, que es el que crea la Contraloría, la primera provocación de ese decreto inmediatamente es, las situaciones, dice, de verdadera alarma pública por los desgraciados y paverosos sucesos y defraudaciones de la recaudación e inversión de los fondos públicos. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque si uno quisiera definir cuál es la matriz central sobre la cual descansa el sistema institucional de combate contra la corrupción en el caso de Chile, es la Contraloría General de la República y lo es esencialmente desde su creación, ¿no? El Pacto Constitucional del 25 era un pacto que tenía por propósito ordenar el sistema de administración pública, profesionalizarlo. De ahí vienen ideas tan relevantes como la idea estatutaria. Y la Contraloría, cuando se crea el 27, lo hace en un contexto donde no solo teníamos necesidad de ordenar un conjunto de organizaciones y agencias que estaban dispersas en distintos lugares, sino que además implementar las recomendaciones de la Comisión Kemmerer que eran tan relevantes. ¿Por qué importa esto? Bueno, importa porque lo que subyace a la creación de la Contraloría, y esto es relevante en el contexto de la trayectoria, es la idea de cuarto poder, en el fondo, ¿no? La idea de... disculpe, ¿se está viendo la presentación? Luis, perdón, tenemos un problema con la presentación que no se está viendo. ¿Puedes intentarlo de nuevo, por favor, compartirla? Ahí. ¿Sí? Sí, aquí se ve, yo por lo menos la veo bien. Perfecto. La idea de la creación de la Contraloría tempranamente lo que hace la sensación es la idea de cuarto poder. Chile, después de la creación de Contraloría, tiene otra gran cantidad de controversias. Ese tipo de controversias explica el pacto constitucional del año 1943. ¿Cuál es el pacto constitucional del 43? Bueno, llevar la Contraloría a la Constitución. ¿Y por qué es tan relevante? Esto es algo que se suele olvidar. Bueno, una de las razones
que se argumentó en el Congreso en el 43 y del cual existe abundante evidencia que era el consenso que existía entre el Ejecutivo y el Congreso, es que si dábamos iniciativa exclusiva al presidente de la República en una serie de materias, entre otras las que estaban vinculadas a fondos públicos, entonces debía existir una institución independiente, separada, que pudiera, esta es textual la expresión, controlar el presidencialismo. Y yo diría que el Pacto del 43 permite entender cómo la Contraloría se transforma en el gran eje angular de tres cuestiones que son claves, ¿no? El respeto a la legalidad, la gestión adecuada de los fondos públicos y el desempeño efectivo de un control para ser responsables a quienes incumplan él. En ese contexto, es en ese contexto donde desde los 50 la Contraloría desarrolla un criterio que lo toma a partir de la idea de deberes morales de la idea estatutaria. Ese concepto es el concepto de probidad administrativa. ¿Y esto por qué es tan relevante? Bueno, porque la idea de probidad administrativa, la idea que subyace como elemento central al concepto de integridad en la actualidad, es de una larga data en la administración pública chilena. Cuando la idea de probidad se lleva a la Constitución tras la reforma del 2005, era un principio muy conocido y de muchísima evidencia en la implementación en la administración pública chilena. El problema central de la reforma del 2005 es que ese era un principio que no era habitualmente reconocido por el resto de los poderes públicos, esencialmente desde el punto de vista de sus instrumentos, ¿no? Si uno más o menos analiza los cuatro textos centrales que están sobre este tema, ¿no? El texto de Julio Faúnde, que está ahí, democracia, democratización, desarrollo y legalidad, el de Patricio Silva, de la República Virtuosa, la propia evaluación que hizo la OCDE sobre Contraloría y el trabajo de Alicia de la Cruz. Más o menos, si uno tuviera que resumir, esos cuatro textos son los que esencialmente nos permiten darle una perspectiva al decir, ok, el desarrollo de probidad administrativa, la idea de integridad, ¿dónde está el activo del sistema institucional chileno durante largos años? Ha estado en el respeto de ese modelo institucional. ¿Y por qué es relevante esa discusión? Bueno, si no pasaría algo como Lelutier, ¿no? Nosotros, desde el retorno a la democracia, hemos venido en un debate sistemático, escándalo tras escándalo, de la constitución de determinado tipo de comisiones. Lo hizo la administración Frey el año 94, que es la denominada Comisión de Ética Pública. Su resultado es la Ley de Probidad del año 99. Lo tuvimos en la administración Lagos el 2003, lo tuvimos en la administración Bachelet el 2006 y nuevamente en la administración Bachelet el 2015. La característica central de esas comisiones han sido que de alguna otra manera hemos ido sumando instrumentos, ¿no? Hemos ido perfeccionando reglas, pero todo el eje articulador ha seguido manteniéndose en el régimen de independencia de Contraloría. ¿Cuáles han sido probablemente, si uno mira el diagnóstico de estas comisiones? Bueno, el problema central que quizá es que solo sea la última la que ha sistematizado de un modo más regular los trabajos previos, ¿no? Y le ha dado una perspectiva un poco más de largo aliento. Y eso es importante en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? La Constitución chilena ya tiene la regla de probidad administrativa reconocida en la Constitución, ¿no? Claro, lo que hace cuando se incorpora en la cláusula en la reforma del 2005 es reconocer una larga tradición institucional y una larga tradición jurisprudencial en materia de administración pública, liderada por la jurisprudencia de la Contraloría. El problema, sin embargo, es que la regla del artículo 8 también tenía una pretensión general, sigue teniendo esa pretensión de aplicarlo a todo el resto de los poderes públicos. La diferencia central con el resto de los poderes públicos es que esos poderes públicos nunca han tenido o han tenido escasas prácticas vinculadas a elementos de control, instrumentos y a criterios, ¿no? De cuáles son aquellas cosas que debiéramos considerar buenas prácticas en el desempeño de la función pública. La reforma posterior, que es la reforma del 2010, tuvo que ajustar la Constitución tanto esencialmente pensando en declaraciones de patrimonio e intereses. Recuerden que la agenda posterior al 2010 es una agenda muy concentrada en conflictos de interés y particularmente en aquellos que tienen que ver con enajenación forzosa de bienes, y eso, en opinión de muchos, implicaba reformar la Constitución precisamente
para avanzar en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué es lo que también hemos aprendido? Bueno, en estos años hemos aprendido que no basta simplemente con tener un buen sistema de control administrativo. Algo de esto volveré al final de mi presentación en términos de cuáles serían las visiones más prospectivas, sino que el sistema funcione razonablemente bien, ¿no? Y una de las cosas que se ha estado evaluando en el último tiempo, este es el informe que elaboró Espacio Público, que estuvo dirigido por Mauricio Duce y que también se realizó para la Fundación Tinker, que evalúa la lucha contra la corrupción en los sistemas de enjuiciamiento criminal en América Latina. La evaluación de Chile es una evaluación bastante crítica, y hay tres principales conclusiones en las cuales uno podría tener. La primera es ciertamente que tiene que ver con el órgano de persecución. Es cierto que el Ministerio Público ha hecho avances sustantivos, pero lo que demuestran la investigación de los delitos de corrupción contra la corrupción es que tienen niveles de complejidad equivalentes a los delitos económicos y por lo tanto son de muy difícil investigación y además de eso de inversión de tiempo y de recursos y de especialización que progresivamente se ha ido logrando pero no obstante no con los resultados que probablemente se hubiese querido, entre otras cosas por la manera y la dinámica en que funciona el sistema institucional en eso. Lo segundo es que es cierto que no tenemos tribunales especializados en casos de corrupción y lo cierto también es que los jueces no miran los casos de corrupción sin un entrenamiento adicional de carácter especial. Y esto no es para nada trivial porque, esto lo diré yo desde el derecho administrativo, ¿no? Muchos de los ilícitos en materia de corrupción tienen su origen en una infracción administrativa o en algunos casos de algunos delitos hemos transformado infracciones originalmente administrativas en ilícitos penales. Entonces, la racionalidad como opera un sistema en el otro o cómo se ha producido esa progresión probablemente ha tenido algún tipo de resultado y ha tenido algún nivel de consecuencia, ¿no? Y eso tiene que ver en las tasas de estándares de convicción. Y sobre todo yo diría en un aspecto que evalúa también este informe que tiene que ver con el valor de la prueba, ¿no? El valor de la prueba pericial. Aquí hay un tema que es bien relevante, yo creo que tenemos un tema pendiente en esto, es cómo dialoga el modelo auditoría o las investigaciones de Contraloría con la investigación penal, ¿no? Es decir, Contraloría tiene robustas investigaciones que probablemente no cumplen en un sistema estricto a aquellos que son considerados en el sistema de enjuiciamiento criminal. Y lo tercero es la evaluación de la OCDE que tiene sobre nuestras policías, ¿no? Es decir, que nuestras policías tenemos un problema de desempeño forense para el desarrollo de estas investigaciones, ¿no? Estas investigaciones debieran ser miradas con igual detención y preocupación que la de mayor complejidad de delitos económicos y todavía yo diría que con mucho más relevancia por los efectos que tiene para el sistema democrático, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Y con estas dos últimas láminas me gustaría ir terminando. La primera, tener conciencia de la trayectoria y sobre todo tener conciencia de las fortalezas sobre las cuales ha sido construido o la manera en que nosotros enfrentamos el proceso constituyente. El Pacto del 25 es el que permite con posterioridad el nacimiento de la Contraloría General de la República y es en buena parte sobre el cual descansa el sistema de integridad de la función pública y específicamente el concepto de probidad administrativa. El concepto de probidad administrativa es una idea muy encarnada en la tradición institucional y en la tradición jurisprudencial chilena desde hace fácilmente 50 años, ¿no? ¿Qué ha sucedido desde el retorno a la democracia? Hemos ido construyendo instrumentos que es distinto, y tratando de ampliar algunas coberturas normativas. Eso se ha enfrentado con una visión bastante orgánica que tiene varias consecuencias negativas que ya más adelante indicaré, ¿no? Si uno mira los procesos de comisión están previamente asociados a alguna crisis relevante. Esto no es ninguna novedad, es más o menos lo que sucede en el derecho comparado. Y de cada una de esas comisiones hemos arrojado un conjunto de propuestas donde una buena cantidad de ellas no han sido implementadas y otras han sido implementadas parcialmente a través de reformas legales. La Constitución del 80 reformada, y particularmente las reformas de 2005 en adelante, han reflejado parte de estos avances. Negar esos avances sería, en algún sentido, mezquino, ¿no? Pero lo cierto es que un sistema
de anticorrupción integrado para la totalidad del Estado no solo debe estar mirando la administración pública, debe estar mirando la función pública en su globalidad. Y ahí tenemos una brecha importante, y esa brecha importante en buena parte depende del Congreso y de algunos proyectos que están pendientes en el Congreso y que no necesariamente dependen de la Constitución. El mejor ejemplo sería tanto los proyectos de la administración Bachelet como de la administración Piñera en materia de integridad de la función pública, ¿no? La puerta giratoria sería el mejor ejemplo, que son proyectos que ambas iniciativas que se han presentado por ambas administraciones en el Congreso y que el Congreso no ha tenido la agilidad que todos desearíamos en lo que pareciera ser un elemento clave. De hecho, las normas más importantes de ese proyecto quedaron solo establecidas para la Comisión de Mercados Financieros y uno debiera tener unas reglas de esas características similares para toda la administración pública y un poco más allá. ¿Cuál es la principal limitación que enfrentamos? La principal limitación que enfrentamos es la fragmentación organizacional y particularmente una mala comprensión de las autonomías constitucionales. Si bien la fortaleza del control de la probidad y de la gestión de los fondos públicos está en la Contraloría, los límites orgánicos de la Contraloría se encuentran acotados, ¿no? De hecho, la pregunta sensata que uno debiera hacer es ¿por qué limitar el rol de quien fiscaliza la inversión de los fondos públicos solo a la administración pública y no respecto a todos aquellos sujetos que reciben fondos públicos, aunque se encuentren en otra entidad? El ejemplo más clásico sería, no tiene ningún sentido que la inversión o la rendición de cuentas de los fondos que reciben los partidos políticos por parte del Estado que vienen de fondos públicos estén controlados por el CERVEL y no por el organismo que tiene más especialidad en la inversión de esos fondos. Lo mismo sucede con el Congreso Nacional y lo mismo sucede con el Poder Judicial. El problema central que tenemos ahí es que tenemos sistemas de control extremadamente endogámicos y al ser muy endogámicos no reflejan la misma evolución institucional y el mismo patrimonio institucional que nosotros podríamos tener en el caso de la administración pública. Y esto no es trivial, sobre todo cuando lo que tenemos es una cierta inclinación a seguir creando autonomías constitucionales, ¿no? Uno tiene que tener cuidado, esta sería como la expresión clásica del profesor, del decano Ruiz Tagle en mi facultad, hay que tener cuidado en que la Constitución sea una especie como de queco constitucional, ¿no? O sea, que esté lleno de instituciones y que perdamos en parte los elementos sustantivos. Esa fragmentación nos puede estar llevando, yo creo que nos está llevando a una asimetría en materia de estándares de desempeño e integridad de la función pública que no probablemente tiene consecuencias bien negativas, ¿no? Y además es necesario tener cuidado con estropear lo que funciona bien. Y yo creo que lo que ha funcionado bien en el caso de Chile es la Contraloría. No voy a dar el nombre por razones obvias, por la hora y todo, pero existe una famosa publicidad, una cerveza que dice que es única, grande y nuestra, ¿no? Esa es la manera en que yo explicaría la Contraloría nuestra, ¿no? El modelo de Contraloría que tiene Chile y que está muy arraigado en su tradición institucional no es replicable al resto de los modelos de Contraloría o entidades de fiscalización superior que existen en el derecho comparado. Uno tiene que tener mucho cuidado ahí. ¿Y eso por qué es tan relevante? Porque buena parte del sistema integrado de control contra la corrupción ha estado focalizado en esa institución. Yo comparto de que probablemente es necesario hacer ajustes específicos al modelo de Contraloría, pero hay que tener muchísimo cuidado con desarmar aquello que funciona bien, aquello sobre lo cual hemos desarrollado el pacto constitucional de los últimos 80 años en materia de control y de fiscalización de la integridad de la función pública. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias también a Gloria y Marcela. Y como estamos ahora abriendo el espacio para preguntas que ya nos han llegado varias, y además Marcela, digamos, estuvo con algunos problemas con la conexión. Quisiera que empecemos con darle a Marcela unos breves minutos, tal vez unos 5 minutos, y aprovecho, Marcela, de hacerte una pregunta que llegó del público y que pregunta si es que existen datos o estudios de cómo se ha establecido
en otras constituciones el tema de la probidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción, y que si bien en Chile, digamos, está esto establecido en el artículo 8º, a juicio de la persona que formula la pregunta, esto vendría a ser letra muerta, según esta persona, y cómo se podría mejorar eso. Así que quisiera tal vez que primero Marcela aborde esto y sus observaciones que complementen el tema que ya estuvo con complicaciones con la conexión, y después formulo las preguntas para los otros y otras panelistas. Marcela, adelante. Y disculpa, gajes del oficio, esto está con un problema de la conexión y no me había dado cuenta, así que pido mis disculpas. Sé que al final quedó la mitad de la presentación sin comprender. Simplemente reiterar algunas ideas desde Naciones Unidas. Como decíamos, los procesos constitucionales son ventanas de oportunidad que permiten no solo pensar en las reglas del juego, sino que son una de las formas en las que se pueden generar pactos políticos inclusivos, que son la base de contratos sociales. Y por lo tanto, para nosotros esto es una tremenda oportunidad. Desde Naciones Unidas y el PNUD hemos estado apoyando muchos procesos constitucionales en otros países. Tenemos una experiencia y equipo a nivel mundial que ha estado trabajando en estos temas. Hay un acervo de recomendaciones en distintos ámbitos, en las materias que nos convocan, y en particular considerando que hoy día es el Día de Combate a la Corrupción. Tenemos un trabajo y estamos trabajando, digamos, en la Oficina de Chile en poner a disposición un conjunto de recomendaciones en materia tanto de participación de la ciudadanía en el proceso como de estándares de transparencia y regulación de la probidad, los conflictos de interés. Uno de los temas centrales que nosotros queremos hacer hincapié es que la discusión constitucional, lo relevante no es solo el texto final, y en esto quizás hacer un énfasis un poco distinto también por los cambios disciplinarios, pero también por la experiencia internacional en que, y esto espero que no lo tomen como una herejía, Luis y el Contralor, pero un artículo mal redactado se puede luego mejorar con el tiempo. Uno puede tener después sucesivos arreglos a las constituciones. Las constituciones no necesariamente lo relevante esencial es que todo sea perfecto en la redacción, pero rehacer un proceso constituyente completo es prácticamente imposible, digamos, perder la oportunidad de que las personas participen, de que el proceso sea considerado como legítimo, es tremendamente importante. Por lo tanto, para nosotros, los estándares de transparencia, de acceso a la información, los estándares de integridad del proceso, las declaraciones de patrimonio e intereses de los convencionales, la forma en que se van a administrar los recursos durante el proceso constituyente son tanto o igualmente relevantes como el texto final del proceso. Y por eso ahí nuestro llamado es a tener preocupación también por este conjunto de normas y reglamentos, entendiendo que la Convención tiene que ser soberana para adoptar su propio reglamento, pero hay espacio para seguir discutiendo. Nos parece que para el órgano propiamente tal, como mínimo se tienen que aplicar los estándares que ya existen hoy día legalmente para otros órganos como para el Congreso y para otras autoridades electas, y en eso es muy importante, por lo tanto, que el proceso parta desde ese piso y que lo considere como un piso y no como un techo, también en términos de acceso a la transparencia. Y en términos de las experiencias, nosotros hay una gran cantidad de experiencia comparada, hay varias fuentes de información que son bien útiles para leer las constituciones y mirar cómo están redactadas. Ahora vamos a poner ahí en el link uno de los proyectos donde ustedes pueden revisar todas las constituciones, que se llama Constitute Project, donde están todas las constituciones, pero hay otros proyectos de esta naturaleza. El proyecto comparado de constituciones, Comparative Constitutions Project, también son dos portales donde pueden mirarse por distintos temas, se pueden ver
la cantidad de palabras, la cantidad de derechos que están en las constituciones, los temas que son tratados. Ahora, acá el llamado es que, y en esto concuerdo con lo que decía Luis, es que no es posible trasladar un texto, una redacción y decir, esta es la Constitución o la forma en que está abordado esto en Suecia. Como Suecia funciona bien, nosotros lo vamos a trasladar y vamos a esperar que acá funcione de la misma manera. Por lo tanto, el proceso de discusión constitucional tiene que ser una mezcla de análisis técnico, de experiencia de otros países, de evidencia empírica, de cómo funcionan las cosas, con una recuperación de la trayectoria legal chilena. Me parece muy importante mirar las cosas que funcionan bien en el país y las cosas que no están funcionando bien, y por lo tanto tratar de mantener aquellas normas e instituciones que han probado ser útiles, y acá yo concuerdo también en lo que respecta al caso de la Contraloría y otras formas de autonomía. Es central mantener lo que ha funcionado. Hemos conversado en otras ocasiones que quizás la cantidad de órganos autónomos puede ser excesiva en comparación a otros países, y eso es algo que sería útil revisar, pero es esencial mantener las cuotas de autonomía de los órganos de control, y también quizás abordar un problema que hasta ahora no se ha logrado resolver del todo, que tiene que ver con la coordinación entre los distintos órganos de control y entre las distintas autonomías, que es un tema que es como el lado oscuro de la moneda de la autonomía, en el sentido de que los poderes del Estado y los órganos autónomos tienen espacios, digamos, de discrecionalidad que no en todos los ámbitos están totalmente regulados. Creo que ahí hay nosotros, por lo menos con la experiencia que tenemos desde el PNUD acompañando otros procesos, vamos a estar poniendo a disposición todo el material que tenemos en nuestras redes, en nuestra página, en estos documentos que estamos preparando, y también estamos felices de poder seguir generando estos debates sobre temas específicos. En particular, en este caso, nos parece esencial una discusión sobre los principios, el principio de acceso a la información, el principio de probidad, que pueden estar, y después una discusión política y técnica respecto de cuánto detalle tiene que darse la Constitución respecto de la implementación. En muchos casos y en muchas constituciones no es necesario entrar en tanto detalle respecto de ciertos temas, y algunos temas pueden ser dejados a la legislación si la estructura de control de los órganos independientes está bien pensada, y si tenemos instituciones autónomas que tienen capacidad de enforcement, ¿no? de hacer que los principios se lleven a la práctica. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Por el poco tiempo que nos queda, vamos a formular solamente un par de preguntas más, una para Gloria y otra para Luis. Para Gloria, bueno, voy a sintetizar en realidad dos ideas que llegaron con respecto a si pudiera el Consejo para la Transparencia, en el fondo, tener las atribuciones sobre otros poderes u otros órganos del Estado fuera de la administración, poniendo, digamos, entre las preguntas el ejemplo de que, por ejemplo, en el Parlamento operan las comisiones de ética, que es un régimen distinto a lo que es lo de la fiscalización del Consejo, y que de esta manera no se aplicaría de igual manera el principio de transparencia. Adelante, Gloria, por favor. Bueno, muchas gracias. Como es la única vuelta, quisiera volver a agradecer, la verdad, la oportunidad de volver a conversar, y sobre todo en el momento en que estamos. He visto con mucho entusiasmo desde mucho tiempo, por lo demás, lo que hace el PNUD para empujar estos temas, para ponerle una mirada, además, desde las miradas más amplias de distintas disciplinas, no solamente desde el derecho, yo creo desde las ciencias sociales, la ciencia política, tal vez por el propio de formación profesional que uno tiene, digamos, pero creo que son importantes estas conversaciones también entre las disciplinas, ¿no? Y el aporte que puede hacer cada cual, y creo que el PNUD ahí también ha hecho una labor muy fundamental, ¿no? Así que reconocer también el trabajo que ha hecho
que ha hecho Marcela empujando esto y todo el PNUD en general. Respecto a lo que se señala sobre los órganos de la administración del Estado, mira, no es algo que esté en la discusión de la Ley de Transparencia 2.0 hoy en día. De hecho, lo que se hace es mantener la lógica de regulación interna desde las autonomías constitucionales. Y en el Parlamento, por ejemplo, el Poder Judicial mantener los propios órganos que hoy en día tienen con algunos perfeccionamientos, que yo creo que mejora que respecto a lo que tenemos. Pero tengo la impresión de que avanzando hacia algunos ajustes que habría que también hacer al gobierno corporativo del Consejo, yo creo que en esas cosas pues, corresponde en el fondo pensarlo de manera adecuada, creo que vale la pena pensar cómo nosotros para la confianza en las instituciones en particular trasladamos esta vigilancia interna respecto al acceso a la información a una vigilancia de carácter más externo. Como digo, no está esto contemplado en la Ley de Transparencia 2.0 hoy en día, lo que se está hablando es una cosa distinta, pero creo que alineado con lo que ha hecho la regulación de la ley modelo de la OEA 2.0 ahora, que es lo que parte de lo que señala, pero también muy alineado, creo, con el proceso constituyente, la oportunidad que abre, yo creo que es muy necesario empezar a mirar cómo perfeccionamos el sistema que tenemos. Y el perfeccionamiento del sistema que tenemos yo creo que es poner el órgano de control afuera y no dentro de las autonomías constitucionales, precisamente para la confianza en esos procesos, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Gloria. Y ya que estamos terminando el tiempo, voy a hacer esta última pregunta para Luis y voy a irme, digamos, a la parte más precisa de la pregunta, que se refiere a si le parece que estudiemos un revocatorio para las autoridades que son acusadas por falta de la probidad y que pudiera a este respecto existir incluso acción pública, ¿ya? O sea, se refiere al no cumplimiento del principio de probidad de observar conducta funcional intachable y desempeño honesto leal de la función o cargo con preeminencia de interés general sobre particular, que está consagrado en la ley de bases de la administración del Estado y, bueno, también en la ley sobre probidad de la función pública. Adelante, Luis. A ver, yo no sé si es correcto hablar de revocatorio, la verdad. Y creo que ahí hay una explicación. Las especialistas en ciencias políticas lo podrían decir mucho mejor que yo. Hay una reflexión que es un poco más profunda. Lo que yo decidiría es que recuerden que nosotros tenemos una experiencia de remoción de autoridades electas por infringir gravemente el principio de probidad, que es la causal de notable, que está asociada a causal de notable abandono de deber en el caso de los alcaldes. Entonces, ahí tenemos una experiencia, esa experiencia opera en la justicia electoral, tiene una racionalidad, y los estándares de discusión ahí han sido bien interesantes, y con esto cierro, porque los tribunales electorales y el Tribunal Calificador de Elecciones, que han mirado como infracción grave a la probidad, ¿no? ¿Cuál es el elemento que han tenido de referencia? Bueno, en general lo que han tenido de referencia es la manera en cómo la Contraloría ha ido ponderando ese criterio en el tiempo, ¿no? Yo creo que sobre la idea del revocatorio es una discusión un poco más profunda. Sobre la idea de remoción por infracción grave al principio de probidad administrativa, ahí hay un ejemplo que uno probablemente debiera considerar o ponderarlo, pero en el contexto global de medidas disciplinarias por infracción a este principio, pero sigue operando dentro de la racionalidad del funcionamiento de la administración. Eso. Muchas gracias, Luis. Como ya estamos pasados del tiempo, quisiera agradecer muy sinceramente a don Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, también Marcela Ríos, representante residente asistente del PNUD en Chile, a nuestros panelistas, Gloria de la Fuente, presidenta para el Consejo para la Transparencia, y Luis Cordero, director de Espacio Público, estas, digamos, 4 entidades que pertenecen a la Alianza Anticorrupción UNCAC y que hemos tenido este espacio de conversación a propósito de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Muchísimas gracias también a cada una de las más de 400 personas que han estado conectadas a este webinar. Y los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales, ¿ya? Y también indicarles, por supuesto, que este webinar va a quedar grabado y va a quedar a disposición del público en la página web de la Alianza Anticorrupción UNCAC. Una vez más, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la participación. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jorge, Marcela. Hola. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Luego. Gracias. Gracias.